¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Carlos? Tomás Aguirre apretó el celular contra su oreja mientras caminaba por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hermano, solo te cuento lo que escuché. La familia Montenegro está al borde de la quiebra. Tu compromiso con Isabela es su salvavidas. Tomás se detuvo en seco, ignorando el bullicio de los pasajeros a su alrededor. Llevo 2 años saliendo con ella, 2 años de relación a distancia. No puede ser solo por dinero. Piénsalo. ¿Por qué tanta insistencia en formalizar ahora, justo cuando regresas para finalizar la fusión entre Grupo Aguirre y Empresas Montenegro? Tomás guardó silencio. Había vuelto a México con un anillo de compromiso en el bolsillo y planes para una vida junto a Isabela Montenegro, la empresaria que lo había cautivado con su inteligencia y carisma. Pero ahora, las palabras de su mejor amigo y socio sembraban dudas. «Nos vemos esta noche en mi casa», dijo finalmente Tomás. «Necesito pensar». Al salir del aeropuerto, vio a un hombre mayor sosteniendo un cartel con su nombre. Era Rubén Herrera, el chofer de confianza de la familia Montenegro. «Bienvenido a México, señor Aguirre», saludó Rubén con respeto. «La señorita Isabela me pidió que lo recogiera». Tomás observó al hombre canoso con uniforme impecable. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Gracias, Rubén. Antes de irnos, ¿podríamos hablar en privado?» El chofer asintió, confundido. Se apartaron a una esquina tranquila. «Necesito pedirte algo. Inusual», comenzó Tomás. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para los Montenegro?» «Casi 20 años, señor». «Entonces conoces bien a Isabela». «Como si fuera mi propia hija», respondió el chofer con orgullo. Tomás respiró hondo antes de lanzar su propuesta. «Necesito saber si Isabela está conmigo por amor o por la fusión empresarial, y para eso quiero tomar tu lugar por unos días». La expresión de Rubén pasó de la sorpresa a la incredulidad. «¿Quiere hacerse pasar por chofer?» «Exactamente. Necesito verla en su ambiente natural, cuando no está frente a su novio millonario», explicó Tomás, sacando un fajo de billetes. «Te pagaré el doble de tu sueldo por unas vacaciones cortas». «Señor Aguirre, esto es una locura. Si la señorita Isabela se entera...» «No lo hará. Solo serán unos días. Dile que tuviste una emergencia familiar». Rubén miró los billetes y luego a Tomás. «¿Y la fusión? ¿No debería estar en reuniones?» «Les diré que llegué enfermo y necesito unos días. Carlos puede manejar los preliminares». Tras varios minutos de discusión, Rubén finalmente accedió, aunque con evidente preocupación. «Necesitará un uniforme y aprender los protocolos», advirtió el chofer. «Los Montenegro son muy exigentes. Aprendo rápido». Esa noche, en su apartamento, Tomás anunció a su familia que pospondría su regreso oficial por una infección estomacal. A Isabela le envió un mensaje similar, prometiendo verla en unos días cuando estuviera recuperado. Carlos llegó a la medianoche, aún incrédulo ante el plan. «Esto es una locura total», dijo sirviéndose un whisky. «¿Te das cuenta que estás arriesgando un negocio de millones?» «Estoy arriesgando más que eso», respondió Tomás. «Mi vida entera». «¿Y si descubres algo que no quieres saber?» Tomás miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Prefiero saberlo ahora que después de casarme». A la mañana siguiente, Tomás se miró en el espejo. El uniforme de chofer le quedaba un poco holgado. Rubén le había enseñado lo básico: cómo comportarse, las rutas habituales y algunos detalles sobre la familia Montenegro. «¿Listo?», preguntó Carlos, quien lo llevaría a la mansión Montenegro. Tomás se colocó la gorra de chofer y asintió. «Más que nunca». «Buenos días, soy Ramón, el reemplazo temporal de Rubén», se presentó Tomás, bajando ligeramente la visera de su gorra para ocultar su rostro ante la ama de llaves de la mansión Montenegro. «¿Rubén está enfermo?» «No nos avisó nada», contestó la mujer con suspicacia. «Emergencia familiar. Me envió ayer mismo». Tomás intentó sonar casual mientras sostenía las llaves del Mercedes negro que Rubén le había entregado. «La señorita Isabela ya está lista». Antes de que la mujer pudiera responder, una voz elegante resonó desde la escalera principal. «¿Dónde está Rubén?». Tomás sintió que el corazón se le detenía. Ahí estaba Isabela Montenegro, bajando los escalones con la gracia que recordaba.
Vestía un traje sastre color crema y llevaba el cabello recogido en un moño perfecto. Parecía preocupada, pero no menos hermosa que en sus recuerdos. «Tuvo una emergencia, señorita», respondió sin levantar demasiado la vista. «Soy Ramón, su reemplazo temporal». Isabela lo examinó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Conoces la ciudad? Tengo una agenda muy apretada hoy». «Sí, señorita». Rubén me explicó sus rutas habituales. Isabela pareció dudar, pero finalmente asintió. «Bien, llévame primero a la oficina central y, por favor, avisa si Rubén necesita algo. Es prácticamente de la familia». «Por supuesto». Durante el trayecto, Tomás observaba a Isabela por el espejo retrovisor. Ella hablaba por teléfono, su voz alternando entre el español y el inglés con fluidez. La conversación parecía tensa, llena de términos financieros que Tomás comprendía perfectamente. «No, Ricardo, necesitamos extender el plazo. La fusión con Aguirre está casi lista», la escuchó decir mientras se detenían en un semáforo. «Solo necesitamos un mes más». Tomás apretó el volante. ¿Fusión? ¿Era eso lo único que le importaba? El día transcurrió entre reuniones en edificios corporativos y almuerzos de negocios. Para sorpresa de Tomás, Isabela trataba a todos los empleados con amabilidad, incluso a su falso chofer. «¿Quieres un café, Ramón?», le preguntó durante una parada. «Hace frío hoy». «No es necesario, señorita. Insisto, no sé cuánto tiempo estaremos aquí». Ese pequeño gesto contradecía la imagen calculadora que comenzaba a formarse en su mente. ¿Era genuina su amabilidad o parte de una fachada? Al caer la tarde, cuando creía que volverían a la mansión, Isabela le dio una dirección inesperada. «Llévame a Coyoacán, por favor, a la cafetería El Jarocho». «¿Reunión de trabajo?», se atrevió a preguntar Tomás. «Algo así», respondió ella, su mirada perdida en la ventanilla. En la cafetería, un hombre de unos 50 años esperaba en una mesa apartada. Vestía formal pero sencillo, con una carpeta sobre la mesa. «Espérame aquí», indicó Isabela. «No tardaré mucho». Pero Tomás no podía quedarse sin saber. Estacionó el coche y, asegurándose de mantener distancia, entró al establecimiento y se sentó en una mesa cercana, de espaldas a ellos, donde podía escuchar fragmentos de la conversación. «Los balances no mienten, Isabela», escuchó decir al hombre. «Tu padre dejó la empresa en peor estado de lo que imaginábamos. Tiene que haber otra solución, Mauricio. La fusión con Aguirre parece nuestra única opción, pero... ¿Pero qué?», presionó el hombre. «¿No quieres casarte con él?». Hubo un silencio. Tomás contuvo la respiración. «No es eso. Tomás es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Pero mamá está obsesionada con esta fusión como si fuera la única salida. Tu madre siempre ha sido pragmática». «Demasiado», respondió Isabela con amargura. «A veces pienso que para ella soy solo un activo más de la empresa». Tomás sintió una punzada de culpa. Tal vez sus sospechas eran infundadas. O peor aún, quizás Isabela era tan víctima como él de las circunstancias. La conversación continuó con términos legales y financieros. Comprendió que Mauricio Cárdenas era un abogado especializado en reestructuración empresarial, no una amenaza romántica. Cuando salieron de la cafetería, Isabela parecía agotada. Durante el trayecto de regreso, permaneció en silencio, hasta que finalmente habló. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando como chofer, Ramón?». «Algunos años», respondió Tomás tenso. «¿Te gusta?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Es un trabajo digno. Conoces a mucha gente». «Interesante», murmuró ella. «A veces envidio eso, la simplicidad». «¿La simplicidad?», repitió Tomás, olvidando por un momento su papel. «Usted tiene todo lo que muchos desearían». Isabela rió sin humor. «¿Todo? No lo creo. Lo que tengo son responsabilidades y expectativas. Mi padre murió dejándome un imperio en ruinas que debo sostener a cualquier precio». «Cualquier precio suena extremo». Ella guardó silencio unos segundos. «Mi novio regresa a México esta semana», dijo finalmente. «Es un buen hombre. Espero que entienda cuando sepa toda la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Tomás, quizás demasiado ansioso. Isabela pareció arrepentirse de haber hablado tanto. «Nada importante. Son cosas de negocios». Al llegar a la mansión,
Tomás observó a Isabela subir las escaleras. Había esperado descubrir a una mujer calculadora, interesada únicamente en su dinero. En cambio, encontró a alguien atrapada en circunstancias difíciles. Esa noche, al revisar el auto antes de entregarlo, encontró algo en el asiento trasero, un recibo doblado. Al abrirlo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era un comprobante de transferencia a nombre de Isabela Montenegro, por una suma considerable, firmado por Ricardo Vargas, el asesor financiero de los Montenegro. En la descripción, 3 palabras que lo dejaron helado. Primera cuota, compromiso. El recibo temblaba entre los dedos de Tomás. Primera cuota, compromiso. Las palabras parecían burlarse de él. ¿Así que era verdad? Isabela estaba recibiendo dinero para mantener su relación. ¿Todo bien, señor Aguirre?, preguntó Carlos cuando Tomás entró al apartamento que usaban como base de operaciones. Tomás le lanzó el recibo. «Mira esto. Isabela está recibiendo pagos por nuestro compromiso». Carlos examinó el documento y frunció el ceño. Ricardo Vargas. El asesor financiero, ¿no? ¿Por qué le pagaría a la hija de su jefe? Porque la empresa está en quiebra, respondió Tomás, quitándose la gorra de chofer. Lo escuché hoy. El padre de Isabela dejó un desastre financiero cuando murió. ¿Y crees que están pagándole para que se case contigo? Tomás se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. ¿Qué otra explicación hay? Primera cuota, compromiso. Es bastante claro. Esa noche, apenas durmió. Recordaba cada momento con Isabela, cada palabra, cada promesa. Todo había sido una actuación. La imagen de ella en la cafetería, hablando sobre su padre y las expectativas de su madre, no encajaba con la de una mujer que vendería su amor por dinero. A la mañana siguiente, con ojeras y el corazón pesado, Ramón se presentó puntualmente en la mansión Montenegro. «Buenos días, señorita», saludó cuando Isabela salió. Ella lo miró con curiosidad. «Mala noche, Ramón». «Algo así», respondió evitando su mirada. «Somos 2 entonces», dijo ella con una media sonrisa. «Hoy iremos a un lugar diferente. Necesito visitar el taller de diseño en la Roma». Durante el trayecto, Tomás observaba a Isabela por el retrovisor. Parecía preocupada, mordisqueando ocasionalmente su labio inferior, un gesto que él conocía bien de sus videollamadas. El taller resultó ser un pequeño estudio en un edificio antiguo restaurado. Mientras esperaba fuera, Tomás notó que Isabela no había cerrado completamente la puerta. Desde su posición podía ver y escuchar fragmentos de lo que ocurría dentro. «Estas son las muestras para la nueva colección», explicaba Isabela a un grupo de jóvenes diseñadores. «Si logramos lanzarla antes de la fusión, podremos demostrar que la marca Montenegro sigue siendo viable por sí misma». «¿Y si la fusión no funciona?», preguntó una de las diseñadoras. El rostro de Isabela se ensombreció. «Entonces tendremos que vender, y todos sabemos lo que eso significa». Las palabras quedaron flotando en el aire. Tomás entendió. Sin la fusión, sin él, la empresa Montenegro desaparecería, junto con los empleos de todos los presentes. La reunión continuó, e Isabela se mostró apasionada al hablar sobre telas, diseños y la historia de la marca familiar. No parecía la actitud de alguien que estaba vendiendo su futuro. Cuando salieron del taller, Isabela recibió una llamada que la hizo palidecer. «¿Cómo que Tomás está enfermo?», la escuchó decir. «¿Por qué no me lo dijo directamente?». Tomás se tensó. Alguien había descubierto su mentira. «No, mamá, no voy a presionarlo», continuó Isabela. «Si necesita tiempo para recuperarse, lo respetaré». Al colgar, Isabela lucía genuinamente preocupada. No como quien teme perder un negocio, sino como quien teme por alguien querido. «Ramón, llévame a casa. Necesito hacer algunas llamadas». De vuelta en la mansión, Tomás esperaba en el auto cuando notó a Ángela Montenegro, la madre de Isabela, saliendo a toda prisa. La mujer, elegante y fría, subió a otro vehículo sin siquiera mirarlo. Aprovechando la oportunidad, Tomás decidió investigar. El personal de la casa lo conocía ya como el reemplazo de Rubén, así que entró sin problemas. «La señorita Isabela está en su oficina», informó el ama de llaves. Pidió no ser molestada. Tomás asintió, y en lugar de esperarla, se dirigió al despacho principal,
el que había pertenecido al padre de Isabela. Necesitaba encontrar más pruebas, entender qué estaba pasando realmente. El despacho era elegante y anticuado, con retratos familiares y trofeos empresariales. En el escritorio varios documentos estaban esparcidos. Tomás comenzó a revisarlos cautelosamente. Lo que encontró lo dejó atónito. Correos electrónicos impresos entre Ángela Montenegro y Ricardo Vargas, discutiendo pagos a Isabela para mantener la ilusión del compromiso. Otro documento detallaba un plan para acelerar la fusión antes de que los problemas financieros se hicieran públicos. Pero lo más perturbador, una carta de Ángela a Mauricio Cárdenas, el abogado, donde mencionaba que Isabela no debe saber la verdadera magnitud del problema hasta que la fusión esté asegurada. Tomás fotografió los documentos con su celular. Ahora entendía, no era Isabela quien lo estaba engañando, sino Ángela quien estaba manipulando a su propia hija. «¿Qué haces aquí?». La voz de Isabela lo sobresaltó. Estaba en la puerta, pálida. «Yo...». Tomás improvisó rápidamente. «El ama de llaves me pidió que trajera estos documentos que encontró en el auto». «¿En el auto?». Isabela miró los papeles que Tomás sostenía. «Esos son documentos privados de mi madre». «Lo siento, señorita». «No los leí», mintió él extendiendo los papeles. Isabela los tomó, pero su mirada era de sospecha. «¿Quién eres realmente, Ramón? Rubén nunca mencionó un reemplazo, y tú... Hay algo extraño en ti». Antes de que Tomás pudiera responder, su teléfono sonó. Era Carlos. «Necesito atender esta llamada», dijo apartándose. «¿Qué pasa?», susurró al teléfono. «Rubén tuvo un accidente», informó Carlos alarmado. «Está en el hospital, y ahora la familia Montenegro sabe que no envió ningún reemplazo». Tomás sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su farsa estaba a punto de terminar. Tomás colgó el teléfono y enfrentó la mirada inquisitiva de Isabela. El momento había llegado. No tenía sentido seguir con la mentira. «Isabela, tenemos que hablar», dijo quitándose la gorra de chofer. Ella retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. «Tomás, ¿qué demonios?». «Puedo explicarlo», comenzó él, aunque ni siquiera sabía por dónde empezar. «¿Explicar qué? ¿Que has estado fingiendo ser mi chofer? ¿Que me has estado espiando?». La voz de Isabela temblaba entre la sorpresa y la indignación. «¿Estás enfermo siquiera?». «No, no lo estoy». «¿Por qué, Tomás?». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Por qué harías algo así?». Tomás sacó el recibo de su bolsillo. «Por esto. Encontré este comprobante de pago. Primera cuota. Compromiso. ¿Te están pagando para que te cases conmigo, Isabela?». Ella tomó el papel con manos temblorosas. Al leerlo, su rostro pasó del asombro a la comprensión y finalmente a una profunda tristeza. «¿De verdad crees que te vendería mi amor por dinero?», preguntó en voz baja. «Ya no sé qué creer», respondió Tomás. «Carlos me dijo que tu empresa está al borde de la quiebra, que nuestro compromiso es tu salvavidas. Luego encuentro esto. ¿Qué se supone que debo pensar?». Isabela respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Sígueme». Lo condujo a su propia oficina, más pequeña que la de su padre, pero igualmente elegante. De un cajón con llave sacó una carpeta. «Esto es lo que Ricardo me entregó hace un mes», explicó, mostrándole varios documentos. «Mi madre estableció un fideicomiso a mi nombre, condicionado a que me casara contigo antes de finalizar el año». Tomás revisó los papeles, incrédulo. «¿Tu madre te está sobornando para que te cases conmigo?». «Así es como ella opera», respondió Isabela con amargura. «Todo es transaccional para Ángela Montenegro». «¿Y aceptaste?». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Acepté el dinero, sí, pero no por las razones que crees». Le mostró otro documento, la transferencia completa de esos fondos a una cuenta a nombre de Fundación Montenegro. «Estos diseñadores que viste hoy, mis empleados en el taller, si la empresa cae, ellos pierden todo. Este dinero está asegurando sus salarios mientras intento salvar lo que queda del legado de mi padre». Tomás se sintió avergonzado. Había juzgado a Isabela sin conocer toda la historia. «¿Por qué no me contaste nada de esto? Sobre los problemas financieros, sobre tu madre». «¿Cómo podía?», contestó ella.
Llegas después de 2 años fuera, con planes de fusión y matrimonio. Si te contaba que la empresa de mi familia está en ruinas, ¿qué pensarías? Que necesitas ayuda, no que estás tras mi dinero. Mi madre me advirtió que no dijera nada, confesó Isabela. Insistió en que la fusión debía parecer un movimiento estratégico, no un rescate desesperado. El teléfono de Tomás volvió a sonar. Era Carlos otra vez. «Necesito ir al hospital», dijo Tomás tras colgar. «Rubén tuvo un accidente serio». «Iré contigo», decidió Isabela. «Le debo una explicación». En el coche, ahora con Tomás al volante e Isabela en el asiento del copiloto, el silencio era tenso. «¿Hace cuánto lo planeaste?», preguntó ella finalmente. «Esto de hacerte pasar por chofer». «Apenas ayer». «Fue una idea impulsiva. Típico de ti», comentó Isabela con una media sonrisa triste. «Siempre actuando sin pensar. En el hospital encontraron a Rubén con un brazo fracturado y algunas contusiones. Afortunadamente, nada de gravedad». «Lo siento tanto, Rubén», se disculpó Tomás. «Nunca pensé que esto terminaría así». «Yo también lo siento, señor», respondió el chofer. «Debí haberle dicho que no desde el principio». «La culpa no es tuya», intervino Isabela. «Es de nosotros, por no hablar con claridad». Mientras Isabela conversaba con Rubén, Tomás recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Si quieres saber la verdad sobre los Montenegro, revisa la relación entre tu suegra y Mauricio Cárdenas. No es solo profesional». Tomás mostró el mensaje a Carlos, quien ya estaba investigando. «He estado husmeando», confesó su amigo. «Ángela Montenegro y Mauricio Cárdenas tuvieron un romance hace años. Ella lo dejó por casarse con el padre de Isabela». «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?» «Tal vez nada», reconoció Carlos. «O tal vez todo. Mauricio ha estado asesorando a la empresa desde la muerte del viejo Montenegro». Una idea terrible comenzó a formarse en la mente de Tomás. «¿Crees que ellos...?» «Es solo una teoría», advirtió Carlos. «Pero si Ángela y Mauricio quisieran controlar todo el conglomerado, necesitarían la fusión, y para eso necesitaban que Isabela cooperara». Tomás recordó los documentos que había visto en el despacho, la insistencia de Ángela en mantener a Isabela desinformada. «Necesito hablar con ella», dijo, refiriéndose a Isabela, pero al volver a la habitación de Rubén, se encontró con Ángela Montenegro, quien acababa de llegar. La mujer lo miró con frialdad. «Tomás Aguirre, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿No estabas enfermo?» «Ya me siento mejor», respondió él sosteniendo su mirada. «Mamá, hay algo que debes saber», intervino Isabela. Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Ángela sonó. Al ver el nombre en la pantalla, Tomás alcanzó a leer: «Mauricio». «Debo atender esto», se excusó Ángela saliendo al pasillo. Isabela miró a Tomás con preocupación. «¿Qué está pasando realmente, Tomás?» Él tomó sus manos entre las suyas. «Creo que tu madre y Mauricio Cárdenas han estado manipulando esta situación desde el principio. La fusión, nuestro compromiso, todo». «¿De qué estás hablando?» «Necesito que confíes en mí», pidió Tomás. «Vamos a descubrir la verdad juntos». Pero mientras hablaban, no se percataron de que Ángela había regresado y escuchado cada palabra. «¿Manipulando qué exactamente, Tomás?» La voz de Ángela cortó el aire como una navaja. Tomás e Isabela se volvieron hacia ella, sorprendidos. La madre de Isabela permanecía en el umbral de la puerta, con una expresión impenetrable. «Mamá, puedo explicarlo», comenzó Isabela. «No hay nada que explicar», interrumpió Ángela. «Veo que tu novio ha estado investigando asuntos privados de nuestra familia». Tomás dio un paso al frente. «Señora Montenegro, tengo pruebas de que usted y Mauricio Cárdenas han estado orquestando esta fusión por motivos personales». Ángela rió con frialdad. «¿Pruebas? ¿Te refieres a los documentos que robaste de mi despacho mientras te hacías pasar por un empleado?» Miró a su hija. «Este es el hombre con el que quieres casarte, Isabela. Un espía». «No desvíes el tema», insistió Tomás. «¿Por qué le pagas a tu propia hija para que se comprometa conmigo? ¿Qué ganas tú y Mauricio con esta fusión?» La habitación del hospital quedó en silencio. Rubén, incómodo, fingía dormir. «Salgamos de aquí», ordenó Ángela. «Este no es lugar para conversaciones familiares».
En la cafetería del hospital, los tres se sentaron en una mesa apartada. Ángela mantenía su compostura, pero sus ojos reflejaban cálculo constante. La empresa Montenegro está en quiebra técnica, admitió finalmente. Todo lo que hice fue para salvarla. ¿Incluso manipular a tu propia hija?, preguntó Tomás. Especialmente eso, respondió Ángela sin pestañear. Isabela es demasiado sentimental. Como su padre, nunca entendió que en los negocios a veces hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? Isabela parecía herida. ¿Me estás usando como moneda de cambio? Ángela suspiró con impaciencia. Por Dios, Isabela, te estaba haciendo un favor. Tú misma dijiste que estabas enamorada de Tomás. Solo aceleré lo inevitable. ¿Y Mauricio?, insistió Tomás. ¿Cuál es su papel en todo esto? Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Ángela. Mauricio es un viejo amigo que nos está ayudando profesionalmente. ¿Solo profesionalmente? Tomás sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado de los documentos. Estos correos sugieren otra cosa. Ángela palideció al ver las imágenes. Isabela tomó el teléfono y comenzó a leer. Su expresión se transformaba con cada línea. «Están planeando vender la empresa después de la fusión», murmuró Isabela, incrédula. «Tú y Mauricio dividirían las ganancias». «Es una reestructuración estratégica», se defendió Ángela. «Es una traición», respondió Isabela con lágrimas en los ojos. «A papá, a mí, a todos los empleados que confían en nosotros. Tu padre quebró la empresa con sus sueños idealistas», espetó Ángela, perdiendo finalmente la compostura. ¿Sabes cuántas noches pasé despierta buscando soluciones mientras él se refugiaba en su taller con sus diseños revolucionarios? Isabela se quedó sin palabras. Nunca había visto a su madre hablar así de su padre. Mauricio fue el único que me ofreció una salida, continuó Ángela. Una salida digna. ¿Digna? Tomás no podía creerlo. ¿Engañar a tu hija y a mi familia te parece digno? Ángela lo miró con desprecio. Tu familia obtendrá lo que quiere, expansión en el mercado de lujo. Y tú obtienes a Isabela. Todos ganan. Excepto los empleados que perderán su trabajo cuando vendan, señaló Isabela. Los negocios son negocios, sentenció Ángela. Isabela se levantó temblando de rabia. Me niego a seguir con esto. No habrá boda, no habrá fusión. Si haces eso, lo perderemos todo, advirtió Ángela. Absolutamente todo. Prefiero perderlo todo con dignidad que ganar algo con engaños, respondió Isabela. Ángela miró a su hija con una mezcla de frustración y algo parecido al respeto. Eres igual a tu padre, dijo finalmente. Tercos hasta el final. Lo tomaré como un cumplido. Tomás observaba el intercambio, admirando la fortaleza de Isabela. A pesar de todo, ella elegía la verdad. Hay otra solución, intervino Tomás. Podemos reestructurar la empresa sin Mauricio. Transparentemente. Ángela rió sin humor. ¿Y crees que tu padre aceptará? Él espera una fusión, no un rescate. Hablaré con él, prometió Tomás. Pero necesito saber que estás fuera de esto, Ángela. Tú y Mauricio. La mujer lo miró largamente, evaluando sus opciones. Finalmente, tomó su bolso. Hagan lo que quieran, pero recuerden mis palabras. Sin esta fusión, Montenegro Designs desaparecerá. Se fue sin despedirse, dejando a Tomás e Isabela solos en la cafetería. Lo siento tanto, dijo Isabela cuando su madre se marchó. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Yo también lo siento, respondió Tomás tomando su mano. Por desconfiar de ti, por la farsa del chofer. Isabela esbozó una sonrisa triste. Fuiste un pésimo chofer, por cierto. Rubén nunca conduce tan lento en Reforma. Ambos rieron, liberando algo de la tensión acumulada. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella. Antes de que Tomás pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. Tenemos un problema, anunció su amigo. Ángela Montenegro acaba de enviar un comunicado a todos los medios financieros. ¿Qué dice?, preguntó Tomás alarmado. Anuncia oficialmente el compromiso entre tú e Isabela y adelanta la fecha de la fusión para la próxima semana. Tomás miró a Isabela, quien había escuchado todo. Nos está acorralando, dijo ella. Sabe que no podemos desmentirla sin hacer público todo este desastre. Tomás pensó rápidamente.
Si quiere jugar sucio, podemos responder igual. ¿Qué propones? La verdad, Isabela, toda la verdad. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Estás seguro? Esto afectará a ambas familias, a nuestras empresas. Algunas cosas son más importantes que los negocios, respondió Tomás, como la confianza. Isabela apretó su mano. Hagámoslo entonces. Lo que no sabían era que, en ese momento, Ángela Montenegro y Mauricio Cárdenas ya estaban reunidos en un restaurante discreto, planeando su próximo movimiento. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntaba Ángela. Confía en mí, respondió Mauricio con una sonrisa calculadora. Ya tengo todo preparado. Para mañana será demasiado tarde para que hagan algo. El salón de conferencias del Hotel St. Regis estaba repleto de periodistas cuando Tomás Aguirre entró. Había convocado una rueda de prensa con carácter de urgencia y la expectativa era palpable. Los rumores sobre la fusión entre Grupo Aguirre y Empresas Montenegro corrían por todo el sector empresarial mexicano. Tomás ajustó su corbata, nervioso pero decidido. Carlos estaba a su lado, con una laptop lista para mostrar las evidencias. Solo faltaba Isabela, quien había prometido llegar a tiempo. ¿Estás seguro de esto?, susurró Carlos. Aún puedes echarte atrás. Nunca he estado más seguro de algo, respondió Tomás. El murmullo de la sala se intensificó cuando las puertas se abrieron. Pero no era Isabela quien llegaba, sino Ángela Montenegro, acompañada por Mauricio Cárdenas. Sus rostros mostraban una confianza calculada. «Tomás, querido», saludó Ángela con una sonrisa perfecta. «No esperaba verte aquí hoy». «Señora Montenegro», respondió Tomás fríamente. «Esto es una sorpresa». «¿Lo es?». Ángela miró a su alrededor. «Pensé que estarías preparando el anuncio oficial de tu compromiso con mi hija». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. La tensión era evidente para todos los presentes. «¿Dónde está Isabela?», preguntó Tomás ignorando la provocación. «Mi hija decidió no venir», respondió Ángela con estudiada tristeza. «Está reconsiderando algunas decisiones». Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Isabela lo había abandonado? Imposible. No después de todo lo que habían descubierto juntos. Sin más tiempo para esperar, tomó el micrófono. La sala quedó en silencio. «Gracias a todos por venir», comenzó. «He convocado esta conferencia para hacer un anuncio importante sobre la supuesta fusión entre Grupo Aguirre y Empresas Montenegro». Desde la primera fila, Ángela lo miraba con una sonrisa confiada. «Contrario a lo que se ha publicado», continuó Tomás, «no habrá tal fusión, y tampoco habrá compromiso entre Isabela Montenegro y yo». El salón estalló en murmullos. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. La razón es simple. Tomás respiró hondo. La propuesta de fusión estaba basada en información falsa y manipulada. Carlos proyectó en la pantalla los documentos que habían recopilado. Correos electrónicos, memorandos internos, el recibo del pago a Isabela. Estos documentos prueban que Ángela Montenegro y Mauricio Cárdenas planeaban utilizar la fusión para luego vender los activos de la empresa, dejando sin empleo a cientos de trabajadores. Ángela se levantó de su asiento, furiosa. «Eso es una calumnia. Esos documentos son falsos». «Son originales», refutó Tomás. «Y hay más». Siguió exponiendo el plan completo. Cómo Ángela había pagado a su propia hija para mantener el compromiso. Cómo Mauricio había manipulado los estados financieros para hacer parecer la situación peor de lo que era. Cómo planeaban dividirse las ganancias después de la venta. Los periodistas estaban electrizados. El escándalo prometía ser uno de los más grandes en la historia empresarial reciente de México. Grupo Aguirre no participará en ningún negocio basado en el engaño, concluyó Tomás. Y personalmente, no puedo compartir mi vida con una familia construida sobre mentiras. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Todos se volvieron para ver entrar a Isabela Montenegro. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y resolución. «Isabela», murmuró Tomás, sorprendido. Ella avanzó hasta el podio y tomó el micrófono. «Todo lo que Tomás Aguirre ha dicho es verdad», declaró con voz firme. «Mi madre y Mauricio Cárdenas han estado manipulando no solo los negocios familiares,
sino también mi vida personal. Ángela palideció. Isabela, no hagas esto, suplicó, acercándose. Estás destruyendo todo lo que tu padre construyó. No, mamá, respondió Isabela. Tú lo destruiste con tus mentiras. Los flashes no dejaban de dispararse. La historia era demasiado jugosa. Traición familiar, romance y negocios sucios. Como presidenta interina de Empresas Montenegro, continuó Isabela, anuncio mi renuncia efectiva a partir de hoy, así como la disolución de cualquier acuerdo con Grupo Aguirre. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas simultáneamente, creando un caos de voces. Mauricio Cárdenas aprovechó la confusión para escabullirse por una puerta lateral. Ángela, por su parte, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en su hija. Cuando Tomás e Isabela finalmente abandonaron el hotel, los periodistas los siguieron, hambrientos de más declaraciones. Pero ellos se separaron en silencio. Él hacia su auto, ella hacia un taxi. No hubo palabras de despedida, no hubo promesas. Lo que había sido construido sobre mentiras no podía sostenerse, ni siquiera con la verdad. Las consecuencias fueron inmediatas. Las acciones de ambas empresas se desplomaron. Ángela Montenegro desapareció del país esa misma noche, rumbo a un destino desconocido. Se rumoreaba que estaba en Europa, con fondos suficientes para empezar de nuevo. Tomás volvió al trabajo, intentando reparar el daño a la reputación de su empresa. Las reuniones de crisis se sucedían día y noche. Nadie mencionaba a Isabela en su presencia. Mientras tanto, ella cerraba definitivamente las oficinas de Empresas Montenegro. Los empleados fueron despedidos con las indemnizaciones que pudo reunir, vendiendo sus propiedades personales. Una tarde, mientras Tomás revisaba informes financieros en su oficina, Carlos entró sin anunciar. «Deberías ver esto», dijo entregándole una revista de negocios. En un pequeño artículo interior, una nota llamó su atención. Isabela Montenegro reaparece en Coyoacán con nuevo proyecto. La fotografía mostraba un modesto local con un letrero simple. I. Montenegro. Diseño artesanal. «Está empezando de cero», comentó Carlos. Tomás observó la imagen por largo rato. En ella Isabela aparecía sonriente, rodeada de telas y diseños, sin el glamour ni la presión de antes. «Quizás eso es lo mejor para todos», respondió finalmente, guardando la revista en su cajón. Pero esa noche, al llegar a casa, sacó la revista nuevamente y estudió la dirección del pequeño negocio. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que no se atrevía a nombrar todavía. Tal vez cuando las heridas cicatrizaran, cuando el escándalo fuera olvidado, habría una oportunidad para empezar de nuevo, no como herederos de imperios empresariales, sino como dos personas que se conocieron de verdad, más allá de las apariencias y expectativas. Por ahora cada uno seguiría su camino. Habían pasado 3 meses desde la conferencia de prensa que lo cambió todo. La Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente a las pequeñas tragedias personales de sus habitantes. Tomás Aguirre caminaba entre los puestos de la Expo Emprendedores, un evento que reunía a pequeños empresarios en el centro Banamex. Como director de Grupo Aguirre, había sido invitado para dar una charla sobre resiliencia empresarial. La ironía no se le escapaba, hablar de resiliencia cuando su propia vida profesional apenas comenzaba a recuperarse. «Excelente discurso, señor Aguirre», lo felicitó una organizadora. «Ahora, si gusta recorrer los stands, hay proyectos muy interesantes». Tomás asintió y comenzó a caminar sin rumbo definido. Había aceptado la invitación más por obligación que por interés real. Los stands se sucedían uno tras otro: tecnología, alimentos orgánicos, servicios financieros. Nada que captara verdaderamente su atención, hasta que lo vio. En un rincón apartado, un modesto puesto destacaba por su sencillez. Maniquíes con ropa artesanal, telas de colores sobrios pero elegantes, y una pequeña etiqueta que reconoció al instante. I. Montenegro. Se detuvo en seco. No había pensado en ella en semanas, o al menos eso se decía a sí mismo. El stand estaba vacío en ese momento. Se acercó con cautela y tocó una de las prendas, un chaleco de lino con bordados sutiles que formaban patrones geométricos. La calidad era innegable.
¿Buscas algo elegante o algo sincero? La voz lo sobresaltó. Ahí estaba ella, Isabela Montenegro, sosteniendo una caja con materiales. Se veía diferente. Cabello recogido en una sencilla cola, rostro sin maquillaje, ropa cómoda y funcional. Ya no quedaba nada de la heredera sofisticada que había conocido. Quizás ambos, respondió Tomás, sorprendido de lo natural que sonaba su voz. Se miraron en silencio. No había hostilidad en sus ojos, solo una mezcla de curiosidad y algo parecido a la nostalgia. No esperaba verte aquí, dijo finalmente Isabela, dejando la caja sobre una mesa. Vine a dar una charla. No sabía que participabas en la expo. Es mi primera vez, explicó ella. Una amiga insistió en que trajera mis diseños. Tomás observó el stand con mayor atención. Es diferente a lo que hacías antes. Todo es diferente ahora, respondió Isabela con una sonrisa pequeña pero genuina. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir y a la vez ninguna palabra parecía adecuada. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Tomás finalmente. Sobreviviendo, dijo ella. Empecé con lo básico en Coyoacán. Solo yo, una máquina de coser usada y telas compradas al mayoreo. Pero ya tengo 3 pedidos importantes para boutiques independientes. Había orgullo en su voz, un tipo de satisfacción que Tomás nunca había detectado cuando hablaba de Montenegro Designs. Me alegro por ti, dijo sinceramente. ¿Y Grupo Aguirre? Escuché que están expandiéndose a Sudamérica. Las noticias viajan rápido. Leo los periódicos, respondió ella simplemente. Otra pausa. Una pareja se acercó al stand y Tomás se apartó para dar espacio. Observó cómo Isabela interactuaba con los clientes. Atenta, conocedora, sin la arrogancia que caracterizaba a su madre. La pareja finalmente compró un vestido y se marchó complacida. «Tienes talento para esto», comentó Tomás cuando volvieron a quedar solos. «Siempre lo tuve», dijo ella, «solo que antes estaba demasiado ocupada siendo la presidenta de una empresa en quiebra para notarlo». Ambos rieron, y por un momento la tensión se disipó. «¿Has sabido algo de tu madre?», preguntó Tomás cauteloso. El rostro de Isabela se ensombreció ligeramente. «Está en España. Me envió un correo hace un mes, sin disculpas ni explicaciones, solo preguntando si necesitaba dinero». «¿Y lo necesitas?». «No de ella», respondió con firmeza. «Prefiero construir algo propio, aunque sea pequeño». Tomás asintió, comprendiendo. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera desconfiado de ti», dijo repentinamente. «Si hubiera hablado contigo directamente en lugar de disfrazarme de chofer». Isabela consideró la pregunta por un momento. «Probablemente estaríamos casados, dirigiendo una fusión corporativa, viviendo una mentira completa». Sus miradas se encontraron. «No todo era mentira», admitió ella en voz baja. «Lo que sentía por ti era real». «Para mí también», confesó Tomás. Un anuncio por los altavoces interrumpió el momento. La expo cerraría en media hora. «Debería empezar a recoger», dijo Isabela. «Te ayudo», ofreció Tomás y ella aceptó con un gesto. Trabajaron juntos en silencio, doblando prendas, organizando materiales. Era extrañamente cómodo, como si ambos hubieran encontrado un nuevo tipo de comunicación más allá de las palabras. «Quisiera comprar algo», dijo Tomás cuando casi habían terminado. «¿Qué te interesa?». Tomás señaló una bufanda de lana fina con un patrón discreto. «Esta». Isabela la tomó y la envolvió cuidadosamente. «No es necesario que pagues», dijo entregándosela. «Considéralo un recuerdo». «Insisto», respondió él, extendiéndole unos billetes. Sus dedos se rozaron durante el intercambio. Ninguno mencionó la breve corriente que pareció conectarlos por un segundo. «Fue bueno verte, Tomás», dijo Isabela cuando terminaron de guardar todo. «Igualmente», respondió él, sosteniendo la bolsa con su compra. Se miraron una última vez, conscientes de que este encuentro casual cerraba un capítulo y quizás, solo quizás, habría la posibilidad de otro. «Adiós, Isabela». «Adiós, Tomás». Salieron juntos del recinto, pero tomaron caminos separados en la acera, él hacia su auto con chofer, ella hacia la estación del metro. Dos mundos diferentes que por un instante habían vuelto a tocarse.
Ninguno miró atrás, pero ambos llevaban una sonrisa pequeña, casi imperceptible, mientras se alejaban. Esa noche, Tomás colocó cuidadosamente la bufanda en un cajón. No tenía intención de usarla. Era un recordatorio, no un accesorio. En su pequeño taller en Coyoacán, Isabela diseñaba un nuevo patrón. De vez en cuando, su mano se detenía sobre el papel y su mente vagaba hacia el encuentro de esa tarde. No habían prometido volver a verse. No habían intercambiado números ni direcciones, pero ambos sabían que en una ciudad tan grande y a la vez tan pequeña como México, los caminos que deben cruzarse, inevitablemente, lo hacen. La bufanda permanecía doblada en el cajón superior del armario de Tomás. A veces, en las mañanas mientras buscaba una corbata, sus dedos rozaban la suave tela y se detenían un momento. Nunca la había usado, pero tampoco podía deshacerse de ella. 6 meses habían pasado desde aquel encuentro en la Expo Emprendedores. El invierno llegaba a la Ciudad de México con su característica suavidad. Apenas un descenso en la temperatura que los capitalinos exageraban con abrigos innecesarios. En su oficina del piso 24, Tomás revisaba los últimos informes financieros. Grupo Aguirre se había recuperado notablemente del escándalo. Las acciones subían. Los socios habían recuperado la confianza y la expansión hacia Colombia y Chile avanzaba según lo planeado. «Tienes una invitación», anunció su asistente, dejando un sobre en su escritorio. Tomás lo abrió distraídamente. Era para la inauguración de una boutique en Polanco. Y Montenegro, diseño artesanal, rezaba la elegante pero sencilla tarjeta. Su corazón dio un vuelco. «¿Confirmo tu asistencia?», preguntó la asistente. «Lo pensaré», respondió guardando la invitación en su chaqueta. Esa noche, en su departamento, Tomás contemplaba la ciudad desde su ventanal. La invitación descansaba sobre la mesa de centro, como un silencioso recordatorio de lo que pudo ser y no fue. ¿Debía ir? ¿Qué significaba que Isabela lo hubiera invitado? Quizás era solo cortesía empresarial, quizás algo más. Carlos lo había advertido. Mejor deja el pasado donde está. Pero el pasado tenía la persistencia de una melodía que no se puede olvidar. Tomás tomó su teléfono y marcó un número. «Rubén, soy Tomás Aguirre. Necesito pedirte un favor». El día de la inauguración llegó con un cielo despejado y un aire fresco. La boutique de Isabela ocupaba un pequeño pero estratégico local en una de las calles más exclusivas de Polanco. No era ostentosa, pero tenía un encanto innegable. Grandes ventanales, decoración minimalista y prendas que combinaban lo tradicional mexicano con diseños contemporáneos. Tomás observaba desde la acera de enfrente. La gente comenzaba a llegar. Diseñadores, periodistas de moda, algunos rostros conocidos del mundo empresarial. Incluso distinguió a un par de ex empleados de Montenegro Designs. Isabela recibía a todos en la puerta, radiante en un vestido azul marino que seguramente había diseñado ella misma. Se veía feliz, realizada. Justo cuando Tomás reunía el valor para cruzar la calle, un auto se detuvo frente a la boutique. De él descendió una mujer elegante que todos reconocieron inmediatamente. Ángela Montenegro había regresado a México. La multitud guardó silencio. Isabela se quedó inmóvil en la entrada. Madre e hija se miraron por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Ángela avanzó hacia Isabela y le entregó un pequeño paquete. Intercambiaron algunas palabras que nadie más pudo escuchar. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un breve asentimiento antes de que Ángela regresara al auto y se marchara. Tomás decidió no acercarse. Este no era su momento. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la avenida principal. «¿Te vas sin saludar?», la voz de Isabela lo detuvo. Se volvió y la encontró a pocos pasos de él, con el pequeño paquete aún en sus manos. «No quería interrumpir», explicó Tomás. «Vi a tu madre. Vino a traerme esto», dijo ella, mostrando el paquete. «El anillo de compromiso de mi abuela. Dijo que me pertenece sin importar lo que pasó entre nosotras». «¿Es una disculpa?» «A su manera», respondió Isabela con una pequeña sonrisa. Ángela Montenegro nunca pediría perdón directamente. Se miraron en silencio, conscientes de los transeúntes que pasaban junto a ellos, del tráfico,
del mundo que continuaba su curso ajeno a su reencuentro. «Recibí tu invitación», dijo finalmente Tomás. «No estaba segura de que vendrías». «Yo tampoco». Otro silencio menos incómodo que el anterior. «¿Te gustaría entrar?», ofreció ella. «Puedo darte un recorrido privado». Tomás miró hacia la boutique llena de gente. «Pareces ocupada». «Lo estoy», admitió Isabela. «Pero también estoy feliz de verte». Algo se suavizó en el rostro de Tomás. «¿Qué tal un café? ¿Cuando termine tu evento?» «Me gustaría», aceptó ella. «Te esperaré en el péndulo a la vuelta». «A las 9», confirmó Isabela, antes de regresar a sus invitados. Tomás pasó las siguientes horas hojeando libros distraídamente, pensando en lo que diría. No había preparado un discurso, no tenía un plan. Por primera vez en su vida organizada y calculada, improvisaría. A las 9 en punto, Isabela entró en la librería Café. Se había cambiado el vestido formal por jeans y un suéter sencillo. Se veía cansada pero satisfecha. «Fue un éxito», anunció sentándose frente a él. «Vendí casi toda la colección de inauguración». «Felicitaciones», dijo sinceramente Tomás. Pidieron café y durante un rato hablaron de cosas superficiales. El clima, la boutique, los avances de sus respectivos negocios. Evitaban cuidadosamente cualquier mención al pasado compartido. Hasta que Tomás sacó algo de su chaqueta, la bufanda que había comprado meses atrás. «Nunca la usé», confesó, «pero tampoco pude guardarla definitivamente». Isabela tocó la prenda con dedos delicados. «Fue uno de mis primeros diseños después de todo. Es hermosa. Gracias». Sus miradas se encontraron, y esta vez ninguno desvió la vista. «¿Crees que merezco una segunda oportunidad, Isabela?» La pregunta quedó flotando entre ellos como una hoja en el aire, vulnerable a la más ligera brisa. «¿Como socios, como amigos?», preguntó ella con cautela. «Como lo que decidamos ser», respondió Tomás. «Sin empresas, sin familias, sin expectativas, solo nosotros». Isabela guardó silencio, por lo que pareció una eternidad. «Nos lastimamos mucho», dijo finalmente. «Lo sé, y somos personas muy diferentes ahora». «También lo sé». Isabela tomó la bufanda y la extendió sobre la mesa, estudiando el patrón que ella misma había creado. «Esta bufanda tiene un defecto», señaló mostrando un punto donde el tejido se interrumpía sutilmente. «Podría haberla descartado, pero decidí conservarla. Las imperfecciones a veces son lo que hacen única a una prenda». Tomás entendió el mensaje oculto en sus palabras. «¿Un café a la vez?», propuso él. «Un café a la vez», acordó ella con una pequeña sonrisa. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Adentro, en un rincón tranquilo de la cafetería, dos personas redescubrían la posibilidad de empezar de nuevo, sin promesas grandiosas, sin certezas absolutas. Solo el presente, imperfecto y real. Y por ahora, eso era suficiente. ¿Te gustó esta historia de amor, traición y redención? Déjanos en los comentarios qué personaje te gustó más, si te identificaste con Tomás e Isabela y qué harías tú en su situación. No olvides dar like y compartir con esos amigos que disfrutan de una buena telenovela mexicana, con un toque de drama empresarial. ¿Y tú, desde qué país estás viendo este video? ¿De México como nuestros protagonistas, de otro país latinoamericano o quizás desde España? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete al canal para más historias como El heredero desconfiado que te harán sentir todas las emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te encanta.